Bienvenidos a Espiritualidad Práctica, un espacio en el que recordar lo que siempre ha sido y aprender a vivir desde la conciencia en lo cotidiano. ¿Cómo se vive cuando dejas de luchar contra la vida? Esta es la pregunta que vamos a abordar en el capítulo 8 y más allá también de ver cuáles son los pasos, ¿no? Recordar siempre cuáles son un poco los pasos que se han de dar, sencillos, extremadamente simples, que permiten cada vez acercarse a un mayor estado de paz, de quietud. ¿Mm? Vamos a decir de sincronía con la vida o de unión con la vida, ¿no? De una manera u otra, ¿no? Pues vamos a compartir cómo se vive también, ¿no? En según qué nivel de conciencia, a medida que se van revelando. Recordaremos también cosas que nos ha compartido David y también, por supuesto, compartiré la propia experiencia subjetiva, ¿no? En lo que se ha convertido la vida a día de hoy, ¿no? Así que bueno, en primer lugar es ser consciente de que no se requiere luchar contra la vida. Hay muchos sistemas de creencias que nos han acompañado durante toda la vida que hablan acerca de esto, ¿no? De tener que luchar, ¿no? De que la vida es una lucha. Aquí luchando, ¿verdad? Pues bueno, todo eso al final son sistemas de creencias, ¿m? Con los que estamos muy identificados y que además, digamos, como que vienen impulsados por, por el inconsciente colectivo también, ¿no? Son incluso, vamos a decir, como sistemas de creencias que están aceptados en la humanidad, ¿no? Y que parece que todo el mundo entiende que es un requisito, ¿no? Estar luchando contra la vida o luchar para conseguir las cosas, ¿verdad? Y en según qué nivel de conciencia es una realidad. Obviamente para la inmensa mayoría de la humanidad es una realidad, ya que la inmensa mayoría de la humanidad está transitando lo que conocemos como niveles de la parte inferior del mapa de la conciencia, ¿no? Cuando hablamos de eso hablamos de por debajo de 200. Y por debajo de 200 la vida se vive desde la lucha, desde el sacrificio, ¿verdad? Desde la fuerza. Al final, recordamos siempre que por debajo de 200 es donde se actúa desde la fuerza y por encima de 200 es donde se da el salto crítico en la evolución de la conciencia, donde se empieza digamos, como actuar desde el poder, ¿no? Pero que la fuerza siempre es limitada y además trae una contrafuerza, por eso no se puede mantener durante mucho tiempo, además es finita, mientras que el poder es ilimitado e infinito, ¿no? Así que obviamente cuando hacemos cosas desde la fuerza, no importa que sea levantar una empresa, no importa que sea ser papá y estar cuidando a los hijos, no importa que sea tener una relación, pues vemos que hay muchas resistencias, que la cosa se vuelve dificultosa. Y entonces ahí, claro, ahí obviamente uno está en contra de la vida, está luchando contra la vida. De hecho, por debajo de 200, lo que estamos es, ah, vamos a decir, como extrayendo de la vida. Por encima de 200 es cuando se empieza a aportar la vida, ¿no? Y recordamos también que las conciencias que están por encima de 200, que están actuando desde el poder, están aportando, ¿verdad? Y están equilibrando toda la negatividad que están sosteniendo también las conciencias que están transitando a niveles inferiores de 200, que están transitando niveles inferiores a 200 sobre el mapa de la conciencia, ¿no? Que ahí es donde encontramos, pues, en primer lugar el orgullo en 175, luego la ira, el deseo, el miedo, el sufrimiento, la apatía, la culpa y por último la vergüenza. Ciertamente no son niveles ni mejores ni peores. Obviamente la vida se vive desde un punto completamente distinto, desde un nivel o desde otro. Pero todos forman parte de la evolución de la conciencia, todos hemos transitado y transitamos todos los niveles. Cuando hablamos en un momento dado del nivel de conciencia que se está transitando en la conciencia o en el alma, hablamos siempre del nivel de conciencia prevalente. Es decir, en el que suele estar el alma por norma general, ¿no? Como de media, no sé, eso puede tener sentido para la mente, probablemente. Pero no quita que si de repente estoy tomándome un café y llega alguien y me empuja y me lo tira, ¿no? De repente y me quemo, pues no importa el nivel de conciencia en el que esté, que de repente a lo mejor surge me cago en la leche. Y entonces el nivel de conciencia baja la ira, ¿no? Y aparece la oportunidad para transitar esa ira que está en uno también, ¿no? Pero el nivel de conciencia prevalente es como las gafas a través de las cuales vemos el mundo, de manera normal, habitual, ¿sí? Así que obviamente se ve un mundo muy distinto desde la ira, ¿verdad? Donde a lo mejor alguien siempre está enfadado, siempre cree que hay injusticias, que le están robando, que le están extorsionando, que el mundo está mal, que la vida es injusta, ¿verdad? Y la ira ciertamente aparece como, es algo muy habitual, ¿no? Donde aparece también esa energía suficiente ya para que haga un movimiento, incluso por la protesta, por protestar por todo eso, ¿verdad? Algo que
todos en mayor medida o hemos transitado o ese momento aparece cuando la conciencia evoluciona, ¿no? También muchas veces cuando hemos estado transitando niveles, digamos, como muy bajitos, pues los niveles, aunque sean inferiores, todos por debajo de 200, pero cuando uno está transitando niveles como el sufrimiento, pues el miedo trae evolución, ¿no? Hay energía en el miedo, ¿no? De repente hay algo que dice internamente, estoy dispuesto a dejar de sufrir, ¿no? Ya está bien de sufrir. Porque honestamente, la inmensa mayoría de la humanidad no quiere dejar de sufrir. Somos adictos a las emociones negativas. No quiere dejar de juzgar, no quiere dejar de sostener todos los sistemas de creencias, de pensamientos, todo lo que cree que es la vida. Y ciertamente el ego prefiere morir que admitir que está equivocado y que entregar todos sus sistemas de creencias, ¿no? Que eso es feo, ¿verdad? Sistemas de creencias no examinados. La programación inconsciente que hay en nosotros. Mm. Así que cuando aparece, por ejemplo, en el sufrimiento, aparece, digamos, como un momento, ¿no? Una lección interna en el alma, en verdaderamente estar dispuesto a soltar todo ese sufrimiento, todo ese jugo, porque verdaderamente lo que somos adictos es al jugo. Cuando hablamos del jugo, pues es ese sufrimiento, esa culpa, el seguir sintiéndome la víctima, el seguir sintiendo que la vida es injusta, el seguir sintiendo que tengo la razón y que el mundo está equivocado. Por debajo de 200 uno no tiene la capacidad de admitir que está equivocado. Así que cuando de repente se da ese salto en el alma y hay algo que dice de repente, pues a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Y estoy dispuesto a soltar todo como me estoy sintiendo, estoy dispuesto realmente a atravesar esto. Entonces, automáticamente el nivel de conciencia empieza a aumentar y se empiezan a, digamos, como a mostrar los siguientes obstáculos, ¿no? Por eso vemos que lo siguiente que aparece a lo mejor pues es el miedo, ¿no? Pues el miedo a mirar hacia adentro, el miedo a dejar de buscar responsables fuera, ¿no? Y empezar a ver qué es lo que verdaderamente está oculto en uno, en qué reacciona así ante la vida, ¿no? Y de ahí lo siguiente que aparece es el deseo, ¿no? Pues el deseo por lo que dice la mente que puede ser una vida mejor, ¿verdad? Entonces vemos como la conciencia, como las lecciones internas, de repente, estar dispuesto a soltar como ese sufrimiento, permite, digamos, como dar el salto al siguiente nivel de conciencia, al miedo, ¿no? Aparece el deseo, con una serie de propuestas que trae la mente, con lo que creemos o nos vende la mente y hemos comprado tantas veces, que nos va a hacer felices, tantas cosas, ¿no? Y a lo mejor de repente pues surge el buscar un trabajo mejor, o cambiar de casa, o cambiar de país, o todo ese tipo de circunstancias, ¿no? Que como siempre ¿no? forma parte de la evolución de la conciencia, ¿no? Entonces vemos que aparece el deseo y vemos que a lo mejor uno empieza a leer, empieza a enterarse, empieza a darse cuenta de que muchas de las cosas que tenía en la mente pues no eran tal y como las había uno creído, ¿no? Y entonces aparece la ira, de hemos estado engañados, de fíjate, es que estamos en la Matrix. Y todo este tipo de circunstancias también tan divertidas también que pueden volver en el mundo también, ¿no? Así que ahí vuelve a haber cada vez más energía, ¿no? Ya la ira, de 150, hay más energía. Y ahí aparece la energía suficiente como para hacer movimientos, ¿no? Pues a lo mejor el que cree que de repente ha estado engañado y cree que es el momento de dejar de comer animales y quiere digamos, como compartir la que es su verdad en ese instante, ¿no? Pues de repente surge movimientos por eso, ¿no? O por contra la política o contra ciertos sectores, o bueno, es muy típico, ¿no? De ese nivel de energía de la ira empezar digamos, como a revelarse, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, ciertamente, pues hay más energía y trae evolución para la conciencia, permite que se vacíe también todo eso que está reprimido, ¿no? En uno, ¿no? Pero como siempre, recordar que todos los niveles de conciencia son como escalones, la inmensa mayoría de las veces obviamente como necesarios, pero que en el momento en el que uno compre la idea de la mente de creer que ahora sabe, que es lo mismo que nos mantenía en niveles de conciencia inferiores, creer que nuestra realidad era la realidad, en el momento en el que compremos eso, ya corremos el riesgo de volvernos a quedar estancados. Por eso la evolución espiritual tiene que ver siempre con recordar humildemente que uno no sabe nada. Y el ego siempre quiere decir que sabe. Y que cada comprensión, cada cosa que parece que sabemos, o cada comprensión que se nos revela, se nos regala, uno tiene que estar dispuesto a entregarla al instante siguiente. Y esto le acompaña, digamos, como al devoto espiritual o al alma durante toda la evolución. En el momento en el que uno se aparte, digamos, como de este enfoque, la consecuencia es comprar uno de los planteamientos de la mente de creer que ahora se da cuenta o que ahora ya sabe, que es justo lo que aparece en el siguiente nivel de conciencia, ¿verdad? Que es el orgullo. Entonces aparece esa ira y ahora ya sé cómo funciona el mundo. Ahora ya sé que nos quieren esclavos, que nos quieren todo este tipo de circunstancias, ¿no? Eh, que son muy divertidas también, pero y que vemos que obviamente detrás de sostener todo eso, pues eso no te trae amor, ¿no?
obviamente, ni te trae paz, ni te trae quietud. Son, digamos, como comprensiones o, vamos a decir, o como maneras de ver la vida que se ve, desde las que se ve en según qué nivel de conciencia, pero siempre una limitación. Toda manera de vida es una limitación. Así que, como decíamos antes, aparece ahí de repente el ahora ya sé, el ego quiere plantear eso, por eso en el orgullo hay como mucha energía también, ciertamente. Para la inmensa mayoría de la humanidad es al nivel de conciencia que aspira la inmensa mayoría de la humanidad, ¿no? Un nivel que parece que se esconde también, ¿no? Entre lo que parece como la integridad, pero sigue sin ser íntegro. Sigue basado obviamente en el yo sé, en el tener razón, en el dar lecciones. Esto es muy típico del orgullo, dar lecciones. También espirituales, donde parece el orgullo espiritual, dar lecciones espirituales al mundo. Decir al mundo lo que debería hacer o lo que no debería hacer. Juzgar al mundo por que está haciendo una cosa diferente de lo que está haciendo uno, creyendo que lo que hace uno es más válido o mejor que lo que hacen los demás. Muy típico también el orgullo. Pero si se traspasa ese nivel crítico, ¿no? De el orgullo, aparece el punto clave que es el salto a la integridad, ¿no? Donde ya hemos compartido a veces, son los 200, donde empiezan los campos de poder, donde aparte de verdaderamente el coraje para soltar, digamos, como el fuerte agarre del ego. Y a partir de ahí comienza una transformación en el alma, verdaderamente importante, ¿no? De repente empieza a cambiar la fisiología del cerebro, empieza a cambiar la manera en la que se procesan las cosas, empieza a aportar uno a la vida, empieza a sentir uno que verdaderamente hay algo más que uno mismo, hay algo que uno no es lo más importante del universo, ¿no? Algo que ciertamente ocurre en los niveles inferiores, inevitablemente. Así que bueno, cuando se da ese salto a partir de los 200 y empiezan los campos de poder, la vida obviamente se empieza a transformar. Y digamos como que uno empieza a no luchar tanto contra la vida, ¿no? A no estar continuamente resistiéndome a lo que es en cada instante, a no estar sosteniendo continuamente de que todo está mal, de que hay que cambiar todo este tipo de circunstancias que se ven en los niveles inferiores. Entonces empieza a aparecer el poder y obviamente empieza a haber como energía suficiente y vamos a decir como que se empieza a ver como ese positivismo real en la vida, ¿no? Esa situación de que no importan los problemas que ocurran, que ante los aparentes problemas o circunstancias, vicisitudes que se dan en la vida, o que dice la mente que se dan en la vida, parece que ya hay, digamos, como una actitud, ¿verdad? Hay un cambio de actitud muy grande y esa actitud tiene que ver con, vale, puedo solucionarlo, puedo afrontar esto y puedo resolverlo. Pero desde un punto, obviamente, pues desde el coraje, pues que hay una gran diferencia en el orgullo, ¿no? El orgullo es, venga, yo puedo por mis narices, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí o sí, esto puedo, ¿no? Eh, en el coraje lo que se ve es como ya no hay una lucha como tal, sino que simplemente hay coraje para afrontar la situación de una manera positiva, para no rechazarla y para simplemente decir, vale, puedo afrontar esta situación. A medida que la conciencia evoluciona, obviamente aparece la neutralidad, que tiene que ver mucho con, en el mapa de la conciencia, los 250, que tiene que ver mucho con, imaginaos que aparece como un trabajo, ¿no? Y es como, bueno, si me cogen el trabajo está bien, y si no, también está bien porque aparecerá otro, ¿no? Se empieza a confiar más, digamos, como que en la vida, y uno deja de estar también ya tan arrastrado o a expensas de lo que ocurre fuera, ¿no? Así que desde ese nivel, obviamente, se empieza a vivir la vida de manera bastante positiva. Y si la conciencia sigue evolucionando y sigue permitiendo, que puede ser pues, muy habitual, ¿no? Una vez que se da el salto de los 200, digamos como que la potencialidad de que la conciencia evolucione es enorme. En esos 200 recordamos que antes de esos 200, las conciencias que nunca evolucionan de los 200, el nivel de conciencia que suelen aumentar en toda una vida suele ser alrededor de 5 puntos. O sea, fijaros, prácticamente no hay evolución por debajo de 200. Sin embargo, cuando la conciencia trasciende ese nivel crítico de coraje, se dispara. Se dispara y ya de repente puede subir muchos niveles de conciencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que a raíz de la neutralidad, obviamente, también el siguiente escalón, digamos, tiene que ver con la voluntad. Y la gente, la voluntad es un nivel de conciencia maravilloso, porque es como que hay mucha predisposición por ayudar a los demás, hay mucha energía, ¿verdad? Gente muy voluntariosa, ¿no? Pues ahí a lo mejor podemos ver en un momento dado, pues por ejemplo, en el cuerpo de bomberos se puede ver como gente dispuesta a ayudar. También a lo mejor en los hospitales también podéis ver eso. Recordad que en todos los ámbitos siempre hay de todo, ¿no? Pero me refiero que eso tiene que ver también con ese nivel de conciencia, ¿no?
con estar dispuesto siempre a echarle una mano a los demás, ¿no? A ser útil, ¿verdad? Una persona, cuando está transitando a nivel de buena voluntad, le encanta ser útil, disfruta de ser útil, de ayudar a los demás. Y el alma sigue evolucionando, que recordamos que toda esa evolución tiene que ver con ir soltando lastre, no tiene que ver con ir adquiriendo mucho más conocimiento, que es algo en lo que caemos muchas veces, ¿no? El proceso espiritual recordamos que tiene que ver con soltar, retirar las nubes, ¿no? O soltar el lastre, ¿no? Si fuésemos un globo, no tiene que ver con darle más fuego al globo, que el fuego está, imagínate, ¿eh? Sino simplemente con ir soltando las piedras, ¿no? Entonces automáticamente el globo va subiendo, para que hagamos como un símil de esto, ¿no? No hay que buscar cosas fuera del globo, ¿verdad? Que es lo que hacemos continuamente. Así que ciertamente el conocimiento, por supuesto, está muy bien, pero lo que transforma per se no es el conocimiento, sino es cuando internamente, digamos, cierto conocimiento nos viene que todo tiene una vibración, recordamos, así que el conocimiento también. Y obviamente por osmosis el conocimiento transforma, ¿no? Cierta información es transformadora, pero si no hay algo interno que está dispuesto a soltar lo que cree para, digamos, como cambiar ese sistema de creencias, pues nada ocurre. Ujú, nada ocurre. Ahora, si uno está dispuesto a soltar lo que cree y aparece algo que parece como, vamos a decir, como más profundo, más elevado, no sé si más consciente podría ser la palabra, ¿no? Ah, pues eso puede ayudar, pero luego recordar que siempre acaba siendo una limitación. Al final, todos son sistemas de creencias. Y cuando compartimos acerca de la evolución del camino recto y estrecho, de la evolución del alma, o alineado a las enseñanzas de David Hawking y a la no dualidad devocional, que ya hablaremos un poco más acerca de esto, pero que tiene que ver con disolver todos los opuestos, es decir, todos los sistemas de creencias. Entonces, ahí vemos que en según qué momento cambiar de sistemas de creencias puede servir, ¿no? Hablan por ahí de sistemas de creencias limitantes, ¿no? Bueno, todos los sistemas de creencias son limitantes. Hay algunos que parece que más, ¿no? Y cambiar unos por otros, pues puede servir en según qué momento de la evolución de la conciencia, pero al final todo ha de ser entregado. O sea que todos los niveles, todos los posicionamientos, todos los sistemas de creencias son una limitación para que se revele lo que verdaderamente eres, ¿no? Para que se revele el ser interior, vamos a decirlo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y eso no requiere de sistemas de creencias. Así que bueno, a medida que todo eso va ocurriendo, cada vez uno está, digamos, como, no sé si más conectado con la vida, pues la palabra que surge en ese instante. Esa es la percepción, ¿no? Que se da desde esos niveles, ¿no? Estar más conectado con la vida. Las cosas empiezan a tener sentido, parece que las cosas fluyen, ¿no? Se ve mucho, ¿no? Que las cosas empiezan a fluir de manera natural. Y bueno, pues sigue habiendo como un proceso de evolución en el alma, ¿no? Eh, hasta que subimos al siguiente nivel que tiene que ver con la aceptación. Con la aceptación, que ya es un proceso también de, vamos a decir, alineado al perdón. Cuando empieza a hacerse ya un proceso de indagación, ¿no? Y empieza uno verdaderamente a perdonar las cosas que están sin resolver en uno. Todo eso que estaba a nivel inconsciente empieza a emerger. Si la intención está en seguir evolucionando espiritualmente, empiezan a emerger todas esas cosas que están por transitar, por perdonar y que todavía se proyectan como juicio en el mundo. Así que a medida que se va dando todo eso, que a medida que va surgiendo todo eso del inconsciente y uno está dispuesto, digamos, como a abrazarlo, a perdonar también todos esos posicionamientos que dice la mente, ¿verdad? De que hay alguien que en un momento dado no quiero perdonar, eso se ha vivido, ¿no? O lo hemos vivido todos de una manera muy, muy clara, ¿no? Que si alguien merece un castigo, ¿no? El ego siempre, fijaros qué mecanismo, ¿no? Cuando no perdonamos a alguien, hay algo internamente, ¿verdad? Que parece que no quiere perdonarlo porque así lo está castigando. Fijaros qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Cuando verdaderamente, ¿quién es el que está arrastrando con toda esa negatividad? ¿O quién es el que está cargando con todas esas piedras? El que no perdona, ¿verdad? Pues esa es la naturaleza del ego. Esa es la naturaleza del ego. Y argumenta muy bien que no merece perdón. Y ciertamente, a lo mejor en la forma, en los acontecimientos, también, obviamente, según la percepción, pero de manera racional, pues probablemente, vamos a decir, como lo que diga la mente de manera racional es que no lo merezca, según qué circunstancias. Pero atravesar ese nivel tiene que ver con, aún así, estar dispuesto a perdonar. Aún así, estar dispuesto a soltar el jugo. Y el jugo es el resentimiento. El jugo es todo eso de lo que verdaderamente me estoy alimentando, sosteniendo esa negatividad, sosteniendo esa separación con la otra persona, creyendo que hay algo de lo que está en él, que veo, que juzgo y que se ha dado en la experiencia, que no está en mí, ¿no? Es una forma de ego en la que todavía uno cree que está por encima del otro. Entonces, perdonar tiene que ver con una entrega y con mucha humildad, ¿no? Con reconocer, ¿no? De una manera u otra, internamente también, pues la condición humana. Y elegir,
la compasión por encima del juicio. Y recordar humildemente que al final todo el mundo hace las cosas lo mejor que sabe. Por eso las hace, aunque a veces parezcan irracionales o incomprensibles. Así que es estar dispuesto también a soltar todo ese jugo y el seguir dándole vueltas una y otra vez a las mismas cosas y trayendo una y otra vez todo ese resentimiento y entregárselo a algo superior, ¿no? Y elegir perdonar y obviamente liberarse, paradójicamente liberarse uno de todo eso. Así que cuando se empieza a dar ese proceso de aceptación, lo siguiente que vemos es que aparece el nivel de la conciencia de la razón, donde ya empieza a haber también como mucho conocimiento acerca de cosas también, a lo mejor aparece, pues, bueno, una gran capacidad, digamos, como el intelecto, la razón es como el refinamiento del ego. Así que hay mucha capacidad de intelectual, ¿no? Se racionalizan mucho las cosas, lo que parece mucho desde la lógica, desde lo que debería ser, desde un moralismo, ¿no? Cierto moralismo y demás. Y es un nivel de conciencia, obviamente, verdaderamente, bueno, poderoso, ¿no? Donde hay mucha energía, donde eh, va muy alineado también al éxito en el mundo, en la forma, ¿no? Donde a lo mejor puede ver, bueno, pues catedráticos, donde médicos, ¿no? Quizás en alguna de las profesiones como clásicas, ¿no? O ciertos oradores, ¿verdad? De mucho positivismo, una buena dicción, ¿no? En la palabra, gente muy, muy positiva, muy reflexiva también, ¿verdad? Y que paradójicamente se va a encontrar con el otro punto crítico de la evolución de la conciencia, que es trascender la razón. Trascender la razón al campo siguiente, que es el amor, que es donde se muestra, digamos, como la linealidad de la no linealidad. Por debajo de 500 está mucho eso de que uno necesita ver para creer. Hay mucho escepticismo todavía y todo está basado en el intelecto. Hay una gran confianza en el intelecto, ¿no? Decíamos antes, es como un gran refinamiento del propio intelecto, ¿no? Y toda esa confianza en que según qué momento puedo servir para evolucionar, luego se convierte en un obstáculo para ascender al siguiente nivel. Así que por encima de 500 tiene que ver con creer para poder ver, pero sobre todo tiene que ver con estar dispuesto a soltar el agarre de la mente. Es decir, estar dispuesto a entregar los sistemas de creencias que hacen que sigamos viendo que todo tiene una justificación racional de las cosas. Y que hay cosas que se escapan a eso y que uno por sí solo no puede discernirlas, no puede verlas. Ahí también justo está para, digamos, los que le han dado mucho valor, los que le hemos dado mucho valor al intelecto, pues por ejemplo en la física cuántica, donde dice que el observador cambia, ¿no? La experiencia, ¿no? La física cuántica vibra en lo más alto de la razón, ¿no? Y eso que hay una limitación, porque hay cosas todavía que no se pueden demostrar de la física cuántica, como por ejemplo la intención, ¿no? La intención también cambia, digamos, el fenómeno, lo que ocurre en la forma, ¿no? Más allá también del observador. Así que no solamente es el observador, sino también la intención y también ciertas condiciones. Pero bueno, más allá de todo eso, y sin entrar tampoco en detalles, tiene que ver con el amor, ¿no? El nivel de conciencia del amor y con, obviamente, el amor no es algo que se pueda demostrar, no es algo que tenga una causa y un efecto. Verdaderamente por debajo de 500, en la razón, las cosas se ven como si fuesen patrones A, B, C, es decir, causa y efecto, ¿no? A causa B, B causa C, ¿no? Como una secuencia. La mente ve como una secuencia en las cosas y entonces lo aúna, ¿no? Y ve como causas y efectos. Por encima de 500 lo que se revela es que la vida funciona como por patrones. Y verdaderamente lo que se ven son patrones ABC. Esto es difícil de entender, digamos, para la mente, porque precisamente su capacidad ve como secuencia, ¿no? Pero es como si las cosas automáticamente ocurren, el mismo ABC, las mismas circunstancias han ocurrido en la forma, pero no una es causa y efecto de la otra, sino que tiene más que ver con muchas veces condiciones necesarias o condiciones que también que coinciden en la forma, más que con una causa y un efecto. Pero bueno, como siempre se va revelando, ¿no? Como un nivel de conciencia que tiene que ver al entregar la resistencia, al reconocer otra vez otro acto de humildad, ¿no? Al reconocer de que hay algo más de lo que la mente puede comprender, ¿verdad? Hay algo más por encima de la mente. Aquí también podemos recordar, obviamente, que nosotros no somos eso, ¿no? Hay algo que observa los pensamientos, ¿no? Que aparecen sin elegirlos muchas veces, ¿verdad? Si no, uno no elegiría los pensamientos que elige tantas y tantas veces y que lo que aparece es la oportunidad de identificarme en lugar con la mente, con el cuerpo, que es con lo que vive identificado el ser humano, con eso que observa los pensamientos, ¿no? Con la conciencia. Entonces, cuando se empieza a dar, digamos, como esa toma de conciencia, el ego se aferra fuertemente, obviamente, a la razón como nivel de conciencia, pero si está en uno, digamos, como la intención
en atravesar eso, en que se revele un grado de verdad mayor, en reconocer humildemente la limitación de la propia mente, pues aparece la oportunidad para que eso se dé. Como se dio aquí, porque aquí se energizó, ni se sabe cuánto, ¿no? La mente, ¿no? Siempre, digamos, como que desde pequeñito como que había como capacidad intelectual para un montón de cosas, ¿no? Para resolver problemas, para optimizar las cosas, bueno, simplemente, ¿no? Es una herramienta, ¿no? Y entonces uno le había dado tanta energía a la mente, a la inteligencia, a, a todo esto, también para compararse, por supuesto, al mecanismo del ego, creerse mejor que los demás, todo ese tipo de circunstancias que podéis ver en todos y cada uno, ¿no? La mente siempre dice que mi manera de ver la vida es la mejor y todo este tipo de circunstancias. Pero bueno, cuando en un momento dado, cuando lo típico de que uno compite o tiene ciertas pruebas y ve que los problemas o las circunstancias se resuelven como de una manera más efectiva para el mundo, ¿no? Pues obviamente todo eso refuerza el intelecto, ¿no? Y todo el valor a la mente, ¿no? Entonces todo eso luego se agarra y uno no quiere soltar, digamos, a todo eso que ha dado valor. Eso es el apego, ¿no? Cuando uno vierte, digamos, como una emocionalidad, ¿no? Ha dado gran importancia a ciertas cosas, pues luego no quiere soltarlas, porque es como pierde parte de la identidad. Así que aquí hubo una gran resistencia a soltar la mente, ¿eh? Además, luego a través de mucho conocimiento, se habían leído, recuerdo, en como 3 años, de 300 libros, con sí, ¿no? Una barbaridad, ¿no? Entonces había también como muchos sistemas de creencias muy sofisticados y muy avanzados, digamos como, bueno, muy avanzados con la propia limitación del intelecto, y obviamente uno no quería soltar eso, ¿no? Pero la realidad es que había algo internamente que sentía que un mayor estado de paz y amor era posible, ¿no? Aunque la vida se había vuelto ciertamente muy positiva, sentía uno que había algo más, ¿no? Y hubo un momento en el que la conciencia reconoció eso, ¿no? Y apareció la oportunidad, porque si uno está dispuesto a ver, la vida se orquesta, el universo se orquesta para que se dé esas circunstancias donde aparezca esa oportunidad. Si uno se cierra, entonces no deja cabida, ¿no? A que aparezca algo nuevo, ¿no? Algo mayor, ¿no? Por eso siempre la vida tiene que ver con estar abierto, ¿no? Con estar abierto continuamente a que se revele algo mayor y de verdad, ¿no? No solamente decirlo de palabra, que es algo que también el ego puede utilizar como falsa humildad, sino verdaderamente estar abierto a que eso se revele, ¿no? Así que apareció esa oportunidad de repente y uno sintió como el amor como estado de conciencia y sintió que sin duda era por ahí, ¿no? Sintió que era por ahí y entonces lo que se mostraron fueron el resto de las resistencias. Muchas veces aquí particularmente se dio también con una decisión como de libre albedrío, de soltar todo lo que uno había, digamos, como trabajado en la forma, había refinado, proyecto, todo basado en el intelecto y abrirse a algo mayor, ¿no? Y soltar todo eso, ¿no? Que era una limitación en según qué momento. Así que se puede presentar esos saltos de conciencia críticos, como en los 200 o como en los 499, se suelen presentar, digamos, como una oportunidad de evolución real para el alma, donde se puede ver como una encrucijada, ¿vale? Es algo que uno puede ver, ¿no? Como si fuese una encrucijada de repente en el que algo siente que sí, pero hay tantos miedos y tanto aferramiento a tantas cosas que uno ha energizado, que verdaderamente se requiere también otra vez de coraje y de sostener la intención y de internamente tomar esa decisión, ¿no? Esa decisión que va alineado con que se revele algo mayor. Y por supuesto con la incertidumbre, algo que al ego no le hace mucha gracia, con la pérdida de control, ¿no? Así que bueno, aquí fue como se presentó, ¿no? Entonces, a partir de esos niveles de conciencia, a partir del amor, la vida se vuelve extremadamente, bueno, amorosa obviamente, pero positiva, ¿no? Bella. Parece que la vida empieza a brillar de otra manera. Parece que tiene más brillo. Y las cosas empiezan a suceder obviamente sin esfuerzo. Se empiezan a ver como muchas sincronías, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que luego se revela que la vida es una sincronía continua, ¿no? Pero es muy habitual todo eso, ¿no? Hay mucha energía, hay un estado muy positivo, vemos que contagia también, ¿no? De cierta manera vemos cómo transforma también al entorno cuando no se mantienen esos niveles de conciencia, personas con las que da gusto pasar el tiempo, ¿no? Con las que uno se siente cómodo, con las que no se siente juzgado, ¿verdad? Siente que puede ser lo que es en este instante y que es amado por ser tal y como es, ¿no? Ese es uno de los grandes regalos, ¿no? Que se da en el amor. Así que bueno,
Una vez que se llega, digamos, como a ese nivel de conciencia, la vida se vuelve extremadamente positiva y lo siguiente que se va resolviendo tiene que ver con el amor incondicional, que es el siguiente nivel o alegría. En ese amor incondicional, lo que se va viendo, paradójicamente, es todas las cosas que no se aman incondicionalmente. Ahora ya aparece el amor como estilo de vida, como gafas a través de las cuales se ve el mundo. Entonces empieza a mostrarse también todas esas cosas todavía que quedan por amar incondicionalmente. Y bueno, a partir ya de estos niveles, ¿no? La vida se vuelve, pues como decíamos, como muy positiva y uno deja de luchar contra la vida. Todavía hay resistencias, obviamente, pero uno deja de estar en lucha continua con la vida. Empieza a haber una confianza plena en la misma. Todavía sigue habiendo como mucho sistema de creencias, mucho posicionamiento y aparecen también retos como el dejar de querer ayudar al mundo. Por debajo de 500, por debajo del amor, tiene mucho sentido ayudar al mundo, pero por encima de 500 eso se convierte en un obstáculo, porque lo que se revela, como decíamos antes, es que no hay que luchar contra la vida y que la vida tiene su propio curso y que no requiere de ayuda de nadie, ¿no? De que Dios, la vida o el universo es suficiente y que lo que se convierte, lo que antes parecía tener mucho sentido, ahora se convierte en una tentación que ha de soltar uno, el querer cambiar a los demás y elegir amarlos simplemente tal y como son, sin querer que nada cambie en ellos. Y donde se empieza a hacer consciente el orgullo y la vanidad que hay detrás de querer ayudar, creyendo que uno sabe cuál es el proceso que está viviendo cada uno. Así que se empiezan a mostrar, digamos, como obstáculos, lo que antes parecía como muy positivo, y esto es algo que se da durante todo el mapa de la conciencia, se convierte en un obstáculo, que era lo que decíamos al principio. Cada grado de verdad que se va revelando, Señor, gracias, vida, universo, gracias por esto, pero automáticamente tiene que estar dispuesto a uno a entregarlo, porque lo que nos acompaña a nosotros continuamente es ignorancia, mayor o menor grado, pero siempre es ignorancia. Así que uno tiene que estar dispuesto a entregarlo continuamente, 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 y así que se le vaya revelando un grado mayor de verdad. Y cada vez lo que se va soltando, obviamente, es a medida que el ego va aflojando, a medida que la conciencia va evolucionando, lo que se va soltando es todo ese control. Y toda esa lucha, obviamente, deja de estar, ¿no? Lo vemos como ha ido disminuyendo de manera gradual a medida que los niveles de conciencia han ido evolucionando. Así que cada vez, vamos a decir, como si hubiese como una balanza, cada vez, digamos, como que disminuye la lucha y aumenta como el estado de flow, por decirlo de una manera que siento que está muy alineada, ¿no? Lo que puede aparecer, digamos, como en el mundo ahora, espirituales, según qué momentos o niveles de conciencia, ¿no? Como ese fluir con la vida, ¿verdad? Pues disminuye la lucha y aumenta ese grado de conexión, de fluir con la vida, ¿sí? Así que bueno, a partir obviamente, del amor incondicional, pues ya la vida se vuelve extremadamente positiva. Todavía hay como ciertas resistencias, siguen mostrándose, obviamente, cosas que están por resolver en uno, porque recordamos que incluso el amor incondicional, aunque parte a nivel muy positivo, que solamente transita en el 0,4 o 0,5 aproximadamente de la población mundial, pues obviamente todavía sigue habiendo una gran capacidad de evolución. Así que bueno, a partir del amor incondicional, eh, lo siento que ya profundizaremos también a medida que vaya lo que es profundizar en el amor incondicional, las resistencias habituales clásicas que se vayan mostrando ahí. Pero principal a principal, siento que es el dejar de querer cambiar el mundo. ¿M? El dejar de sostener todavía la separación. Por eso todavía son estados como duales, donde todavía uno se ve en cierto modo, aunque siente que está conectado con todo y con todo en el mundo, pero todavía en el día a día, todavía se ve como separación en según qué cosas. Todavía se ve mucha atracción hacia el mundo y mucho querer cambiar todavía en el mundo en según qué momentos, aunque haya una confianza plena en la vida. Así que bueno, pues la verdad que no esperaba uno este recorrido por el mapa de la conciencia, pero ha surgido de esta manera tan bella, y es tan sencilla, y que nos va a permitir también pues tener como esas bases para seguir profundizando acerca de todos los niveles y también para tomar un poco también una idea de qué nivel de conciencia puede estar transitando uno, ¿vale? Sin identificarse con ello, entendiendo que todos son de paso, ¿verdad? Pero siendo consciente del regalo que es poder tener un mapa, ¿no? Para saber, ¿no? En mayor o menor medida, qué es lo que se está transitando. Obviamente, tenemos también la herramienta del test muscular, de la que ya hablaremos. Algunos conoceréis también, si ya estáis aquí escuchando el podcast, que es con la que se trabaja muchas veces en talleres, en retiros o en consulta, que te permite afinar un poco todo eso, ¿no? Qué niveles de conciencia estás transitando, qué niveles de conciencia están como principal existencia en ese instante, o desde qué nivel de conciencia te relacionas con la pareja, o qué cosas hay por resolver, ¿no? Todo esto que permite el test muscular
que, como digo, ya pues entiendo que le dedicaremos un capítulo, pero que también en el canal de YouTube también tenéis disponibles también en Toma de Conciencia, que son como las 8 clases de 8 minutos. Hay una de ellas que habla del tema muscular y ahí se explica. Podéis echarle un ojo, tenéis todas las grabaciones obviamente abiertas. Lo más importante es que el mensaje vaya llegando y esté disponible para todos, ¿verdad? Y todos podamos beneficiarnos pues, de las enseñanzas que surgió a través de David Hawking y que ha supuesto una bendición tan grande para la humanidad. Así que bueno, pues lo que surge, como siempre, es agradecer. La verdad que cada capítulo, cada espacio, lo siento uno como un regalo, ¿no? Un auténtico regalo. Y, y nada, espero que lo estéis disfrutando, ah, tanto como está disfrutando uno, ¿no? Poder ser testigo, ¿no? De lo que va surgiendo en cada capítulo, de las propias incluso resistencias que todavía se muestran en uno, ¿no? Siempre es una bendición solamente reconocerlas, observarlas y poder entregarlas para que sean disfrutadas y agradecer. Agradecer como siempre la presencia a todos los que seguís el podcast, bueno, y en la propia vida, ¿no? Por permitir también que esté surgiendo, ¿no? A través de uno, algo tan maravilloso. Y nada más, recordar que a medida que uno va soltando el control, que a medida que uno va permitiendo, la vida se vuelve cada vez más maravillosa, cada vez más silenciosa, cada vez más bella, cada vez obviamente tiene más brillo. Y la invitación siempre es a permitir, ¿no? A permitir que todo ese grado de verdad no se quede en algún concepto mental, sino que se vaya revelando en cada uno, ¿no? Porque la verdad es la misma. Y es lo mismo que han compartido todos los grandes maestros, la misma que fue a través de David, pero que han compartido otros antes, y que se va a revelar en todos y cada uno si uno está dispuesto a transitarla, si uno está dispuesto a soltar las resistencias. Así que nada, agradecer a todos la presencia y amor infinito. Gracias. Gracias.